declara conmigo. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
Gracias, Señor Jesús. Te alabamos esta mañana. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros cada momento, Dios. Te adoramos, Padre. Aquí estamos tus hijos. Vamos, iglesia, declara conmigo. El Padre reveló el gran misterio de su corazón. Cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Sí, sí. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios. Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior, me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Gracias. Aviva este roto corazón cada día hasta el final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu voluntad. Oh Dios, mi corazón te adora, Dios. Cuán grande eres.
regresarás y tu promesa cumplirás. Veré las nubes descender, tú volverás entronado como rey. Contigo, Dios, por siempre estaré. ¿Por qué no le aplaudes al Señor bien fuerte? Dale un aplauso fuerte al Rey, al único Dios poderoso. Levante sus manos donde está. Cierra tus ojos por un momento y dile: Señor, mi corazón te anhela, mi corazón te necesita. El día de hoy necesito de tu abrazo, necesito de tu presencia que restaura mi vida, que levanta mi ser. Señor, gracias por este tiempo que podemos estar en este lugar, sabiendo que tú estás aquí, Señor, y que tu presencia suple todo lo que necesitamos. Gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede darle un fuerte aplauso? Vamos a aplaudirle fuerte. Quiero esta mañana quiero dar la bienvenida a todos los que están aquí en el auditorio con nosotros y también a todos los que están viéndonos por las redes sociales. Este aplauso bien fuerte es para ustedes. Den un aplauso a los que nos ven. Gracias por conectarse. Estamos muy alegres porque están con nosotros esta mañana. No sé desde dónde estés, puedes escribir ahí en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Gracias por ser parte de este servicio esta mañana. Y para los que están aquí también, gracias por haber tomado parte de su fin de semana para conectar y estar en la casa del Señor. ¿Sabes qué dice el rey David? El rey David dice: mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Porque un día, un momento en la presencia de Dios, un momento en su casa puede traer restauración, puede traer vida, puede traer esperanza. Y este día estamos súper alegres porque Dios está en medio nuestro. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso nuevamente. Y el día de hoy estamos continuando con una serie basada en la segunda carta a Timoteo. Si has estado la semana pasada, seguramente que has entendido ya un poco el contexto. Dios está obrando y quiere enseñarnos a través de esta carta. Y el día de hoy yo quiero dejar con ustedes a mi esposa, que va a estar compartiendo con ustedes esto de la palabra del Señor. Es la segunda parte, así que apláudele fuerte, por favor. Ok, bueno, antes de sentarnos, mejor a ver si puede voltear un poquito al costado, a los dos costados, y saludar a la persona que tiene al lado, decirle: hola, ¿cómo estás? Ya extrañaba verte una vez más, ¿no es cierto? Muchos solamente nos estamos viendo los domingos, y bueno, entonces saluda al de costado derecho, de tu izquierda, si puedes también a la persona de atrás y la de adelante. Excelente, qué bueno verlos. Ahora sí podemos sentarnos. Qué bueno es estar en la presencia de Dios a través de la adoración, la alabanza. Yo te invito a que te esfuerces a llegar temprano para poder estar desde el inicio hasta el fin. Nuestros cultos, la verdad es que no demoran mucho, si te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque sabemos que la gente viene con todas las ganas de aprender algo, y ese momento de atención está comprobado que no dura mucho, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros tratamos de, bueno, tener enfocadas las cosas, ¿no? Un momento de alabanza, adoración, pero que ese momento sea intenso. Y eso no lo va a hacer la alabanza. Los chicos que están acá, ellos, bueno, dan todo de sí. Pero más que eso eres tú, la iglesia, quien va a hacer que la alabanza y la adoración sea intensa. Cuando tú vienes dispuesto a darle todo en ese tiempo, a levantar tus manos, a aplaudir cuando se tiene que aplaudir, a levantar tu voz, aunque ahora con la mascarilla no podemos, ¿no? Y eso me molesta a mí un poco porque estoy a veces, ay, no sale mi voz, ¿no?
impide la mascarilla muchas cosas, a veces nuestros gestos y todo, es como que ha bloqueado algunas cosas, aún el mostrar nuestras emociones, ¿no? Bueno, pero ya pronto estaremos sin eso, pero te animo a que estés desde principio a fin. Igual, en el momento de la palabra, que tengas el corazón dispuesto a recibir la palabra, a recibir y decir, Dios, ¿qué tienes hoy para mí? ¿Qué has preparado hoy para mí? Y que esta palabra no se quede solamente en este momento, ¿no? Y saliendo de aquí ya está. Preguntaba a algunos y decía, ¿te acuerdas de la semana pasada de qué habló el pastor? Y al final, ¿no? Daba un resumen en 3 cosas puntuales y no se acordaba. Entonces, wow, yo digo, no puede ser. No puede ser que saliendo de acá nos olvidemos completamente de la palabra. Por eso es necesario que apuntes, anotes en tu celular, si tienes tu cuadernito de anotes y lo repases durante la semana. No digas, a ver, Dios esta semana me ha hablado sobre esto, entonces tengo que recordar esto y tengo que aplicarlo. Mejor todavía si aplicas, porque de eso se trata. No solamente de aprender, sino de aplicar, aprender. Un aprendizaje significativo es eso, ¿no? Tomamos la palabra, la escuchamos, alguien nos enseña, pero la aplico, la pongo en práctica. De eso se trata el aprendizaje significativo. Bien, entonces, recordando lo que el pastor había hablado la semana pasada, 3 puntos. Él nos habló sobre 3 cosas, aparte de la palabrita que vino así de revelación desde el cielo, ¿no? ¿Alguien se acuerda de esa palabrita? Dígalo nomás, no hay problema. ¿Ah? ¿Qué? ¿Se acuerdan de esa palabrita que habló el pastor? No, esa es de la de abajo. Ya estoy confundiendo. Ya. Bueno, mi hijo me decía, ¿no? Pero ya yo le dije, ¿por qué has usado esa palabra tan extraña? Le decía la semana pasada. Bien, son 3 cosas de que habló el pastor la semana pasada. Entonces, ¿quién se acuerda de esas 3 cosas? Una por lo menos. Y aparte el pastor. ¿Ah? Eso, qué bueno que alguien estuvo atento a la prédica de la semana pasada. Somos familia de corazón. ¿No se acuerdan cuando les decía, a ver, voltea al costado y dile, eres familia de corazón? ¿Sí o no? Ya, entonces otra vez vamos a hacer un retroceso para recordar, ¿ok? Voltea a la persona de al lado y dile, eres mi familia, familia de corazón, así. Así con tu puñito ahí, familia de corazón. Somos familia de corazón. ¿Y por qué? ¿Quién había hecho esto? ¿No es cierto? Dios mismo a través de su Hijo. Al recibir nosotros a Jesucristo, entonces venimos a ser ya parte de esa gran familia, ¿no es cierto? Entonces tú y yo somos parte de una familia espiritual, no de sangre, pero parte de una familia espiritual. Y entonces si tú te fijas en algunas características de esto, es pues gente que se ama, dice la palabra, ¿en qué nos reconocerán en el mundo que somos hijos de Dios? En que nos amamos los unos por los otros, y este amor se manifiesta a través de la preocupación, a través de que tú oras por alguien, ¿no es cierto? Alguien decía en un momento también, si tú empiezas a orar por algo y por alguien, esto va a hacer que tu corazón se acerque más a esa persona o a eso o por eso que estás orando. Entonces, ora por alguien, preocúpate, llámale, tómense un cafecito, si no hay para salir de repente, dile, ven en la tarde, ven a mi casa, voy a hacer un ponchecito, vamos a tomar y ahí conversamos y podemos orar. De eso se trata, ¿no es cierto? La familia espiritual. La segunda cosa, algo que estamos dejando de ver realmente en esta generación. ¿Se acuerdan? Ya, para el siguiente domingo hay que darles a toditos por favor, un cuadernito de notas con su lapicero. ¿Cómo es posible que nos estemos olvidando así la palabra? Ser agradecidos, ¿no es cierto? Ser agradecidos.
Mi esposo comentaba también, de repente no el domingo pasado, sino en otro momento, que el agradecimiento te abre las puertas. Y si tú has experimentado esto, es así. Muchas veces el que tú seas agradecido, no solamente con palabras, sino con tu forma de ser, donde estés, te va a abrir puertas. Acuérdate, joven, jovencita, donde estés, sea agradecido. Y aunque hay veces no te gusten las cosas que estás haciendo ahora, en el momento donde estés, agradece, agradece. Agradece a las personas aún que tienes al lado tuyo. No sé cuántas veces te has dado tú la oportunidad de dar gracias a mamá o a papá por las cosas. Ahora que está llegando ya cerca, está el Día del Padre, y agradecer a papá, ¿no? Por las cosas que hace. A veces es más fácil ser agradecidos con mamá, ¿no? Y a veces nos olvidamos del papá. Y es que el papá de repente no está mucho en casa, pero créeme que todas las cosas que hace fuera de ella es pensando en ti para que no te falte lo que tienes. Entonces, ser agradecidos con las personas que están al menos al lado de nuestro, que Dios ha puesto y permite que estén rodeándonos, es importante, ¿no? Es importante. Haz cosas también que demuestren ese agradecimiento, ¿no? La semana pasada, ¿no? Me escribían una cartita, una personita tan pequeña, pero yo podía ver el agradecimiento en su corazón. Y en esta carta decía, gracias por enseñarme a leer y a escribir. ¡Wow! Yo decía, pero sí, eso es parte de mi trabajo, ¿no? Aparentemente, bueno, yo digo, esas cosas las hago porque es parte de. Pero yo no sabía que estaba impactando de esa manera a una niña, a una personita tan pequeña, ¿no? Y ella en su carta decía, gracias, gracias por ser mi profesora. Gracias por enseñarme a escribir y a leer. ¡Wow! ¿Ah? Entonces hay cosas que te van a marcar realmente cuando una persona es agradecida. Y yo digo, ay, no solamente ahora le voy a enseñar, ya está ya leyendo, escribiendo, ahora le voy a enseñar técnicas de lectura veloz, decía, con ella voy a hacer esto más y esto más y esto más. Y seguramente que así también Dios nos ve, ¿no? Cuando somos agradecidos, seguramente Él también dice, ay, no, para mi hijo voy a abrir la ventana de los cielos para que caigan más bendiciones, ¿no? Porque de eso se trata también aún tu ofrenda. Cuando tú vienes y traes tus diezmos y tus ofrendas, lo haces no por obligación o porque alguien te dijo, sino lo haces por agradecimiento. Eso es algo que tenemos que entender. Si yo traigo algo a Dios es porque estoy muy agradecido o agradecida con Él. Gracias porque tú me has dado en esta semana, Señor, el pan que tengo en casa, el trabajo que tengo, o todas las bendiciones que hay en tu casa. Y por eso traigo con un corazón agradecido. Y por eso dice Dios en su palabra misma que Él abre las ventanas o la ventana de los cielos. Fíjense, cada cosa tiene un principio. Qué tremendo, ¿no? Y la tercera cosa es, aviva ¿qué cosa? El fuego. El fuego. Cada uno de nosotros, el pastor nos comparaba con carboncitos, ¿no es cierto? Y él te daba así una enseñanza muy figurativa, ¿no es cierto? Perdón, ilustraba su enseñanza cuando él hace la parrilla, ¿no es cierto? Y qué pasaba con los carboncitos que estaban lejos de la hoguera, se enfriaban o simplemente nunca se encendían. Cada uno de nosotros somos o venimos a hacer esos carboncitos y nos necesitamos estar juntos para estar encendidos en fuego, ¿sí? Entonces te animo a que tú sigas haciendo aquello que, bueno, ya hemos aprendido la semana pasada. Bien, ahora sí vamos a continuar y esta semana nos toca hablar sobre Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, y capítulo 1, versículo del 8 al 12.
Sí, lo pueden proyectar y ya está. Un versículo antes del 8 dice, ¿no es cierto? Ajá. Nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Antes de empezar con este estudio, este es un versículo que yo lo aplicaba mucho en mi vida cuando recuerdo estaba estudiando educación, ¿no? Y siempre antes de mis exposiciones yo le decía, Señor, tú no me has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, poder, poder. Decía, ahora sí voy a poder exponer y lo voy a hacer bien. Yo aplicaba mucho este versículo en las cosas prácticas cotidianas de mi vida. Y ciertamente me ayudó mucho, 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 mucho. Pero cuando hacemos un estudio realmente desde este contexto, Pablo hablando sobre esto y enseñando a Timoteo específicamente, nos damos cuenta que este poder y amor y dominio propio nos insta ¿a qué? A que nosotros no nos avergoncemos, a que nosotros no tengamos el miedo o el temor a predicar. De eso está hablando Pablo, ¿no? Yo por años realmente lo apliqué en estas cosas cotidianas, pero ya entendiendo esto ahora, digo, miren, y Pablo, el contexto desde donde está hablando Pablo es desde la cárcel, ya antes de morir. Y muchas veces nosotros podríamos pensar en aquellas personas que ya están a punto de morir, ya de repente viejecitos, ya están en sus últimos días, ¿no es cierto? ¿Cuál es su preocupación o cuál sería tu preocupación? Muchos de nosotros diríamos, y ahora tengo que repartir la herencia para que mis hijos no se peleen, o de repente, ay, la empresa que voy a dejar, tendré pues que darle al hijo que mejor lo administre. Esos son los pensamientos que tenemos, ¿no es cierto? Naturalmente. Pero miren, Pablo, ¿qué cosa pensaba? Y él estaba preocupado en algo, ¿no? Y él estaba ya en sus últimos días, prácticamente, claro, es la última carta que escribió. Y él decía, su preocupación no era pues, ay, ahora qué voy a hacer con esto. No, su preocupación era, necesito instar a Timoteo a que siga predicando. Yo voy a partir, ya en unos días voy a morir. Pero él necesita, Timoteo necesita saber que tiene ese mismo espíritu que se me fue dado a mí. Ese poder, amor y dominio propio para seguir predicando, para seguir enseñando, ¿no? Qué tremendo. Yo no sé si tú pensarías eso en tus últimos días, ¿no? El poder decir, wow, yo he seguido a Cristo todos estos años, he sido fiel y ahora que ya en unos días voy a partir, voy a llamar a todos mis hijos y voy a decirles que sigan predicando, que sigan en la carrera. ¿No? Yo no sé si esa sería tu preocupación principal o cuál sería. Y realmente admiro mucho al apóstol Pablo, mucho, mucho, a pesar de las circunstancias. Y él podría estar diciendo en esas circunstancias, ¿sabes qué? Dios ya ha hecho todo lo que me has dicho, ahora sí voy a descansar. Ya en estos últimos días de repente, y a mi mayor anhelo es descansar, porque ya hice todo. No, su preocupación era, ¿y ahora que voy a morir, qué va a pasar? Mi hijo, Timoteo, tiene que seguir haciéndolo. Y seguramente que si el apóstol Pablo estaría aquí, también nos diría lo mismo, ¿no? Oye, Fabricio, Angie, Luz, sigue predicando. Yo voy a partir en unos días, pero tú sigue predicando, sigue enseñando. Esa es la palabra que hoy Dios nos está dando, ¿no es cierto? Y ahora sí, entonces, empezamos con el versículo 8, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Wow.
No solamente le está diciendo a Timoteo, no te avergüences del Cristo, no te avergüences de predicar la palabra, sino de mí. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que Timoteo iba a pasar también o ya estaría pasando las persecuciones y todo aquello que Pablo había pasado. Y le decía, hijo, tampoco te avergüences de mí. En algún momento seguramente tú vas a pasar lo mismo que yo por predicar, pero sigue, ¿no? No te avergüences, le dice en el versículo 8. Le está instando a que él siga predicando y siga testificando de Cristo. Y muchas veces hay dos cosas que pueden hacer que nosotros paremos de testificar. Y es el mundo, una de ellas. Yo no sé si muchas veces te ha pasado a ti, seguramente a mí sí, que nos hemos callado en la universidad, en el trabajo. No, mejor que nadie sepa que soy cristiano. Porque si saben, entonces ya no van a querer llamarme al grupo, ya no me van a invitar a las reuniones o simplemente me van a ver como un extraño, ¿no? ¿Te ha pasado? A mí sí. ¿Ah? Hay veces en el colegio, en la universidad, me daba vergüenza hablar de Cristo. Y muchas veces es este mundo, ¿no? Este mundo que va a hacer que eso empiece a apagarse en ti. Eso que en un momento Dios puso en ti, ese fuego por predicar, el mundo va a hacer que se apague. Pero es algo que no debemos permitir. No te avergüences. No te avergüences, dice la palabra de Dios. Pablo diciendo, no te avergüences. Sea cual fuera, en algún momento, y vamos a ver que hay una recompensa. Miren, normalmente no deberíamos, ¿no?, ver solamente la recompensa, pero vamos a ir poco a poco, ¿ok? Y lo segundo es de repente el no haber entendido que lo que tenemos, que es Cristo en nosotros, es un tesoro realmente inapreciable. De repente muchos de nosotros no estamos entendiendo qué cosa es lo que tenemos, a quién hemos recibido, por eso es que no estamos testificando. No, pastora, yo sí sé, yo he recibido a Jesucristo, claro, Jesucristo ha derramado su sangre, pero de repente no estás entendiendo en su plenitud, no estás siendo consciente de quién ha sido ese Jesucristo, de quién es ese Jesucristo y cómo es que Dios pensó en ti aún antes de la fundación del mundo, dice, para que recibieras ese Jesucristo y para que fueras o fueses salvo. Entonces son dos cosas que pueden estar pasando para que no testifiques de Dios, ¿no? Uno, te estás haciendo absorber o estás haciendo que esa tu fe mengue por el mundo y las cosas del mundo. Y otro, porque no estás entendiendo qué cosa realmente es la salvación y a quién has creído, en quién has creído. Bien, vamos a centrarnos en el versículo 9, ¿ok? Entonces, cuando Pablo también menciona y se dice como suyo en el versículo 8, ¿no es cierto? Él dice preso suyo, nos hace saber que se considera preso del Señor. Cuando él dice suyo, él dice soy preso de él, ya esta vida ya no me pertenece ni a mí, no, le pertenece a él, ¿no es cierto? Entonces, en vista del espíritu de poder que había recibido, Timoteo no tenía que avergonzarse de Cristo ni tener temor de sufrir, sino que debía seguir predicando del Señor con la palabra, y no solamente con la palabra, sino con el ejemplo. Seguramente lo mismo que nos diría a nosotros si Pablo estuviera, o bueno, hoy nos está hablando eso, no te avergüences, sigue predicando no solamente con tu palabra, sino con tus actitudes y tu ejemplo. Ahora sí, vamos al versículo 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Vamos a centrarnos en el versículo 9. Vamos a hacer el estudio solamente del versículo 9 en esta mañana. Vamos a acabar hasta el 12, pero en este versículo
Dios nos va a hablar sobre 6 cosas, ¿ok? Lo primero, dice, ¿quién nos salvó? ¿Ok? ¿Quién nos salvó? ¿Está el versículo 9? No está ya. 1, la salvación. Está hablando sobre la salvación. ¿Sí? Entonces vamos a 1 de Timoteo 1:15. 1 de Timoteo 1:15. Ok, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, Jesucristo vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores, a ti y a mí, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice. Entonces, la salvación se trata primeramente de eso, que tú fuiste salvo, yo fui salva. ¿Por qué? ¿Porque era santa, santo? No, porque estábamos perdidos, ¿no? Muertos estábamos, dice la palabra. Estábamos en pecado, éramos pecadores desde que nacemos, ¿no es cierto? Entonces la salvación fue dada para eso. Segundo, dice, y llamó con llamamiento santo. Seguimos en el versículo 9. Llamamiento santo. Vamos a Romanos 8:28. Romanos 8:28 al 30. ¿De qué se trata este llamamiento santo cuando Pablo menciona esta frase, ¿no? Llamamiento santo. Romanos 3:28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Seguimos, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y del 30, y a los que predestinó, está hablando de ti y de mí, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí, a ver, nos quedamos en el 30. De eso se trata este llamamiento. De este llamamiento está hablando. Específicamente, Pablo está hablando de la salvación. Salvación. ¿Ok? Ahora dice que él ya había predestinado esa salvación antes que el mundo todavía existiera. Qué tremendo, él ya estaba pensando en eso, ¿no? Él ya había pensado que tú ibas a ser salvo. Y seguramente Dios ha pensado que todo el mundo sea salvo. Ya estaba predestinado. Y aquí, ¿no es cierto? Ok. Está hablando de la justificación. El versículo, por favor. Ok. Justificación, ¿no es cierto? Y después habla de la gloria, que lo veremos más, de qué trata esa gloria, más abajo, ¿no es cierto? Entonces, seguimos en ese versículo. Hemos hablado de salvación, nos está hablando también de llamamiento santo, que no es otra cosa de que cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser salvos. Tercera parte, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Efesios 2:5. ¿Por qué recibimos esa salvación? No son por obras, no es por lo bonito que tú eres, no, es por gracia de Dios. Vamos a Efesios 2:5. Dice, por gracia sois salvos. ¿Está bien? Aún estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ok? De eso tenemos que ser conscientes. No es por lo que tú hagas, por las obras que tú hagas, es por gracia, gracia de Dios. Seguimos, dice, y la invalidez de las buenas obras para
salvación. Aquí está, en Efesios 2, 8, 9, ¿no es cierto? Dice que no es por tus obras, sino por gracia, no es por tus buenas obras, por gracia. El 5 habla sobre el propósito soberano. A ver, vamos a Efesios 1 del 4 al 5. Efesios 1, 4 al 5. ¿Cuál fue el propósito soberano? Recordamos entonces, estamos hablando solamente del versículo 9, ¿ya? Primero, salvación, llamamiento santo, la gracia de Dios, la invalidez de las buenas obras para salvación, y el 5, el propósito soberano. Y en Efesios 1 del 4 al 5 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Aquí está, ¿no es cierto? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y entonces, en algún momento alguien decía: si todos ya hemos sido predestinados, Dios ya lo había pensado antes, había pensado en nuestra salvación desde antes del mundo, ¿para qué entonces predicamos? Si en algún momento todos van a ser salvos, si ya está pensado. No sé si tú te has hecho esa pregunta, pero sí he escuchado a alguien, ¿no? Y el 6 habla también, ¿no es cierto?, sobre esa predestinación. Desde antes de los tiempos del siglo, en Efesios 1:4, ¿no? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Pero vamos a seguir, ahora sí, vamos a seguir para entender un poquito más, ¿no? Porque podríamos decir, entonces ya, pues yo ya era predestinada, entonces ¿para qué predicamos? ¿Para qué finalmente está la iglesia? ¿No es cierto? Vamos a continuar, ¿ok? Pero recuerden que este versículo 8, ¿no es cierto? Este versículo es mencionado después de que Pablo está hablando de las aflicciones, de estar animándole a Timoteo, ¿no es cierto? Y decirle que no te avergüences, ¿no es cierto? Le da todo el panorama de lo que es la salvación. Le explica, en otras palabras, de lo que es la salvación. En otras palabras, le está diciendo, ok, Timoteo, vas a pasar todo esto, pero hay algo glorioso que viene delante de ti, y es la salvación. Y cuando Pablo empieza a hablar sobre la salvación, le está diciendo, todo lo que vas a pasar o lo que yo he pasado, las aflicciones, no es nada comparado a lo que Jesucristo ha hecho por ti, o a lo que Dios estaba pensando antes por ti y por mí. Jesús lo dio todo sin escatimar absolutamente nada. Y a eso me refería antes, ¿no? Cuando de repente no estamos entendiendo de lo que Dios ha hecho o Jesucristo mismo ha hecho, la obra de la salvación, por eso es que no nos atrevemos a testificar, ¿no es cierto? Bien, y ahora sí vamos entendiendo un poquito más esto, vamos a hablar un poquito sobre la predestinación, ¿ya? Versículo 10 dice: pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, dice la primera parte del versículo 10. Una vez más, ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Ok, esa predestinación estaba ya pensada, pero tenía que ser manifestada.
Y esa manifestación fue a través de ¿quién? De Jesucristo. Porque entonces pues caeríamos y diríamos, si ya estaba predestinado antes del mundo, Dios ya había pensado, ¿para qué mandar a Jesucristo? ¿Para qué? ¿Cuál sería el sentido? No tendría sentido. Tenía que ser manifestada esa gracia. ¿A través de quién? De Jesucristo. Se tenía que hacer carne. ¿Ok? Entonces, aquí sigue la alusión a la gracia que nos fue dada, es decir, Cristo mismo. ¿Ok? Aunque nos fue dada desde antes de la creación del mundo, esta gracia vino a ser manifestada hasta el tiempo de los apóstoles. ¿Qué cosa es manifestada? En griego quiere decir epifaneia. Significa algo que apareció, literalmente, eso es. Un resplandecimiento, algo que se hizo visible, eso quiere decir, ¿ok? Entonces, por esta manifestación comprendemos el significado de gracia, conociendo cuando nosotros venimos a recibir a Cristo, cuando conocemos a Jesucristo, cuando aceptamos a Jesucristo, entonces conocemos la gracia. La gracia se hace entonces palpable en nosotros. Amén. Vamos entendiendo. Entonces, no solamente se quedó en algo que Dios lo había pensado antes de fundar el mundo, sino esto tenía que ser manifestado. ¿Sí? Seguimos, versículo 11. No, antes de irnos al versículo 11, vamos con la última parte del versículo 10. Dice, el cual quitó la muerte y sacó a la luz de la vida y la inmortalidad por el evangelio. Entonces, algo importante que debemos saber y conocer nosotros como cristianos, los que hemos creído en Jesús, la muerte física ha perdido su espanto y se ha convertido en ganancia, ¿no? Por eso es que muchas veces tú vas a decir, ya está, soy cristiano, he recibido a Jesucristo, ya está cerca, bueno, mi partida, y seguramente que Pablo también sabía esto. Sí, claro que sí, lo sabía. Y él decía, ahora voy a morir, pero eso para mí es ganancia, ¿no es cierto? Porque se morirá pues este cuerpo físico, ¿no es cierto? Partirá, pero nosotros tenemos esperanza de una vida eterna. Tenemos esperanza que vamos a estar con Él. Vamos a estar con Él. Amén. Versículo 11, ahora sí. Del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Está hablando Pablo. Constituido Pablo, apóstol, maestro, predicador. Entonces, Pablo sabemos que fue nuestro apóstol, fue predicador, fue maestro, ¿no es cierto? Pero también le llama a Timoteo a seguir haciendo esto, que siga predicando, que siga enseñando, ¿no? Y le dice, esa es tu responsabilidad, Timoteo, no olvides, sigue predicando. Ese es también un llamamiento, sigue enseñando, ¿no? La doctrina sana, le dice. Entonces nosotros como cristianos también tenemos ese llamado, predicar, enseñar. No olvidemos eso. Yo creo que es lo más importante que deberíamos hacer y eso debería tener un primer lugar en nuestras vidas. Sin dejar, obviamente, de hacer todo lo que tenemos que hacer. Algunos piensan, ¿no? Entonces voy a tener que dejar de estudiar. No, absolutamente. Donde estés, predica. No te avergüences del evangelio, no te avergüences de la iglesia, no te avergüences de Jesucristo, porque Él no se avergonzó de ti. Y no se avergonzará cuando en su segunda venida o cuando mueras y tengamos que ir a la vida eterna. Amén. Entonces, seguimos y finalmente terminamos con el versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. O sea que hubo oportunidad de que Pablo incluso se arrepienta y pueda decir, ay, qué sufrimiento, qué terrible seguir a Cristo, ¿no?
Pero él dijo, no, he sufrido, claro que sí, he padecido, pero no me avergüenzo. Estoy a punto de morir decapitado aquí en la cárcel. Y mire, sus últimos días en la cárcel. Pero él decía, no me avergüenzo, no me avergüenzo. Por ser predicador del evangelio, claro que sufrió persecuciones, padecimientos, aflicciones, sabemos, ¿no? Prisión, pero no se avergonzó, no se avergonzó. ¿Y saben cuál es la última esperanza que él nombra? Y dice, un día estaré con él. Un día estaré con él. Porque él tenía la convicción, y en la última parte dice Pablo, porque yo sé a quién he creído. Tenía convicción de su creencia, de su fe. Dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Wow, qué tremendo, qué tremendo. Él sabía en quién había creído. Se había cogido de la mano del Padre y había dicho, estoy seguro en ti, pase lo que pase, ya he pasado todo lo que pude pasar, lo que esta carne, este cuerpo pudo pasar, pero yo sé en quién he creído. Cuando habla de depósito, Pablo está hablando de la fe en Jesucristo. Esta a su vez tiene que ver con la salvación y en ella está implícita la vida eterna. En resumen, tres cosas: salvación, ¿no es cierto? Salvación, habla también de la vida eterna, ¿no? Y el de no callarnos, de seguir predicando. Y a esto te insto en esta mañana, a que no te calles, no te avergüences, sigue testificando de Cristo donde estés. Y qué maravilloso si pasas aflicciones, que sea por causa de Jesucristo, no por nuestra causa. No por nosotros mismos. Muchas veces pasamos aflicciones, ¿no? Prueba tras prueba, decimos, por nuestras consecuencias. Y nuestras aflicciones deberían ser por predicar el evangelio, por testificar de Cristo de repente, ¿no? Entonces en esta mañana yo te invito a que te pongas de pie, por favor, y podamos orar conmigo. Y vamos a pedirle esto al Señor, ¿sí? Que una vez más este versículo por el cual hemos empezado, y él decía, dice en el versículo 7 que él no, nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, sea avivado en nosotros para predicar, ¿sí? Amado Dios, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tú permites que la palabra sea no solamente un alimento, papá, para nosotros, sino que nos exhorta a que no nos quedemos callados. Y cuando decimos que tú nos has dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, este sea para predicar de ti, para hablar de ti. Y aún, Señor, si nos tocara tener los últimos días donde estemos antes de morir, podamos, amado Dios, decir, no me avergüenzo, no me avergoncé de hablar de Cristo, y que mis hijos puedan seguir haciendo esto, de hablar de Jesucristo donde vayan, donde estén. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de ti con nuestra boca y con nuestros hechos, desde los más pequeños hasta los más grandes, amado Dios, hablar de Jesucristo. Ciertamente, Padre, nos falta muchos todavía a los cuales no hemos hablado, no hemos llegado, y es porque nosotros muchas veces nos hemos quedado callados. Te pedimos en esta mañana que tú nos ayudes, y yo te pido especialmente que tú avives este poder para ir y hablar de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Si puedes levantar tu mano conmigo, vamos, levante sus manos conmigo y diga: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Una vez más, di conmigo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Amén. Y ese poder lo tenemos en nuestras vidas. Por eso tenemos que compartirlo y seguir predicando a todos aquellos que aún están alrededor nuestro. Quiero comentarte un par de cosas. La primera cosa es que estamos en este mes estamos haciendo el proceso de Sígueme. Sígueme son enseñanzas, 7 lecciones sencillas, fáciles para aprender principios básicos de la palabra del Señor. Y si no lo has hecho, te animo a que puedas en la parte de atrás buscar a alguien. Ahí hay alguien que está con un cartelito que dice Sígueme. Pregúntale. Estas enseñanzas son personalizadas, se van a adecuar a tu tiempo y van a ayudarte a seguir dando pasos en la fe con Cristo. Otra cosa que quiero anunciarte es que estamos comenzando en junio. Junio es un mes increíble y junio estamos comenzando el CDI. ¿Qué es el CDI? Es el curso de discipulado intermedio. Es para todos aquellos que han hecho el el Sígueme y han terminado. Ahora pueden comenzar a seguir avanzando en el curso de discipulado intermedio. Créeme, la verdad es que eso te va a ayudar muchísimo en tu vida espiritual, te va a fortalecer, te va a brindar fundamento fuerte, sólido para que puedas seguir avanzando en la palabra. Y algo más que quiero decirte: estamos haciendo mucho trabajo en comunidades. Los viernes los viernes y sábados han estado yendo a algunas comunidades. Si tú quieres ser parte de ese trabajo en la comunidad de Matinga, pues pásanos la voz ahí en la parte de atrás. Dinos: yo también quiero ir, yo también quiero hacer, ¿cómo puedo ayudar? Y puedes involucrarte de este modo. Están discipulando a más de 80 niños. Eso es increíble y Dios está haciendo una obra muy poderosa, porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Por eso hacemos ese trabajo. Y algo que te quiero decir es que el día de hoy tenemos también la oportunidad de poder, como iglesia, presentar alguna ofrenda, algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y lo vamos a hacer a lo largo de esta última canción que vamos a cantar todos juntos. Te puedes acercar con aquello que Dios ha puesto en tu corazón, sea una ofrenda, diezmo, primicia, lo que fuera que sea. Recuerda que nunca damos por que alguien nos obliga o alguien nos está insistiendo, sino damos porque estamos completamente agradecidos. Y damos gracias a Dios, iglesia, porque ustedes son una iglesia muy generosa. ¿Y sabes qué es lo que dice la palabra? Que el generoso da y nunca le falta. Así que en esta mañana tenemos la oportunidad de dar, así que tienes sobres allí, puedes pedir un sobre, llena tu nombre, pon los datos y pues puedes dar la parte de atrás, ¿ok? Cierre sus ojos por allí conmigo y vamos a orar aún por esto. Señor, te damos gracias primero por tu palabra. Señor, pedimos que tu palabra pueda obrar en nuestras vidas. Señor, Espíritu de Dios, recuérdanos una y otra vez aquello que tú quieres que aprendamos. Y también oramos en esta hora por, Señor, que diciéndote que estamos agradecidos por todo lo que has hecho por nosotros, por lo que vemos, Señor, en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes. Señor, corazones abiertos a tu palabra. Y Señor, queremos que esta obra siga funcionando, siga creciendo y que sigamos impactando más vidas. Señor, gracias por todos aquellos que en su corazón hay generosidad y el día de hoy están trayendo una ofrenda o están trayendo algo, Señor, para que tu palabra, Señor, para que la misión que tú nos has encomendado siga avanzando. Te damos gracias por esto. Bendíceles, retribúyeles abundantemente al 30, al 60, al 100 por uno, y que puedan ver en sus vidas tu favor y su gracia el día de hoy. ¿Cuántos pueden decir amén? Ok, ¿alguien está disponible para alabar, exaltar el nombre de Jesús? Le doy un fuerte aplauso al Rey. Vivía sin rumbo y
ya no me resisto más. Toda devoción quiero darte y por convicción adorarte. Mi corazón es tuyo, Dios. Oh, oh, oh. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Oh la la, oh la la, rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, oh la la, rendido a ti, yo libre soy. La 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 la. Amén. Rendido a ti, yo libre soy. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Somos libres en Dios, amén. Mi futuro te entrego, como tuyo quiero vivir. Un oasis en la tierra, libre soy totalmente en ti y vivo estoy. Amén. Rendido a ti, yo libre soy. Vamos, iglesia. Rendido a ti, yo libre soy. La 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 la. Rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, oh la la. Rendido a ti, yo libre soy. Oh la la, oh la la. Rendido a ti, yo libre soy. Gracias, iglesia. Espero que hayan disfrutado el servicio. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.